Bueno, ya estamos grabando. Ok, bueno, esta es el módulo 3, la semana 2. Prácticamente van ya por la mitad del técnico. La clase anterior estuvimos viendo, ¿verdad?, qué se entiende por los microorganismos, qué tipo de microorganismos existen, cuál es la diferencia entre intoxicación e infección, los factores que afectan al crecimiento de los microorganismos, los métodos de conservación de alimentos y algunas enfermedades transmitidas por los alimentos. Respecto a la clase pasada, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Todo claro, ok. Ahora, en esta clase vamos a ver sobre el concepto de alimentación, distintos métodos de cocción, sobre la contaminación cruzada y sobre el abuso de temperatura. La alimentación. La alimentación saludable es aquella en la que se incluyen todos los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas para cada persona, ¿verdad? Eso va a ser diferente. La alimentación adecuada para un niño en etapa de lactancia, por ejemplo, que para un adolescente o que para una persona adulta o que para una persona adulta mayor con osteoporosis, por ejemplo. Eso va a depender de la persona. Y una buena alimentación nos va a aportar los nutrientes que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione de forma correcta. La alimentación es un acto voluntario y consciente. Nosotros elegimos qué es lo que queremos comer, y la nutrición es involuntaria y es biológica, es lo que nuestro cuerpo hace con ese alimento una vez que lo ingerimos, ¿verdad? Nosotros en la industria vamos a facilitar la alimentación de las personas que va a impactar su nutrición. Vamos a ver que los alimentos se componen de nutrientes, que son todas aquellas sustancias presentes en los alimentos que ayudan al buen funcionamiento y a la salud del cuerpo. Los nutrientes son los siguientes: son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. También se pueden clasificar en macronutrientes y micronutrientes. Por ejemplo, los macronutrientes son los que necesitamos en grandes cantidades, normalmente ya en gramos por día. Aquí entran los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Y están los micronutrientes que se requieren dosis más pequeñas, pero siempre son necesarios, ¿verdad? Que son en microgramos o miligramos. Aquí entran las vitaminas y los minerales. Los carbohidratos fundamentalmente nos van a brindar y suministrar energía. Y podemos tener diferentes tipos de carbohidratos. Pueden haber carbohidratos simples, como el azúcar de mesa o la fructosa, que dan energía de forma inmediata y más rápido. Y también hay carbohidratos complejos como la avena, como el arroz o las papas, que esos liberan energía más lentamente. En carbohidratos complejos está, por ejemplo, el almidón. Y también otro carbohidrato es la fibra, pero es un carbohidrato que el cuerpo no digiere, pero siempre es importante para la motilidad, para el movimiento de los intestinos. Nosotros requerimos fibra para que a la hora que consumimos los alimentos ellos se muevan adecuadamente en el tracto intestinal. Tenemos proteínas que sirven para la construcción de músculos, así como para la reparación de huesos y tejidos cuando lo requiere el organismo. Estos representan uno de los componentes fundamentales para el adecuado desarrollo y funcionamiento normal de todo organismo superior. Las proteínas son el elemento de construcción. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Existen
eh, 20 aminoácidos, que esos son los bloques de construcción de las proteínas. Las proteínas son más complejas y están hechas de estos aminoácidos. Nosotros realmente no requerimos proteínas, requerimos aminoácidos. Nuestro cuerpo, cuando lo digerimos las proteínas, va a descomponer la proteína a sus aminoácidos esenciales. Son 20 tipos de aminoácidos, ¿verdad? Pero hay 9 aminoácidos que el cuerpo no puede fabricar, que es necesario completamente obtenerlos mediante la comida. Estos 9 aminoácidos son aminoácidos esenciales. Y hay otros 11 aminoácidos que a partir de los 9 esenciales, el cuerpo los puede ir fabricando los demás. Las proteínas de origen animal, como la carne o el huevo, suelen tener todos los ladrillos de construcción, o sea que son completas, mientras que a algunos vegetales les hacen falta algunos aminoácidos. Por eso el arroz y los frijoles es una buena combinación porque entre los dos se tienen todos los aminoácidos que se requiere el cuerpo humano. Tenemos las grasas que brindan energía, ayudan a controlar la temperatura del cuerpo en diferentes momentos del clima y necesidades. Además de la temperatura, las grasas tienen otras funciones, que es de protección. Dentro del cuerpo tenemos grasa que nos ayuda a amortiguar y a sostener los órganos en el cuerpo para proteger, por ejemplo, el corazón y los riñones. También ayudan en el transporte porque hay vitaminas como la vitamina A, la vitamina D o la vitamina E que son liposolubles, entonces requieren de grasa para que se puedan disolver en nuestro cuerpo. Si no hay grasa, se van a desperdiciar estas vitaminas. También hay diferentes tipos de grasas, como las saturadas. Las grasas saturadas son las que son sólidas a temperatura ambiente, como por ejemplo la manteca. La manteca es una grasa saturada. O grasas insaturadas son las que son líquidas a temperatura ambiente, como los aceites. El aceite de soya o el aceite de oliva son aceites insaturados. Tenemos minerales, que los minerales van a ayudar al buen funcionamiento del organismo. Por ejemplo, el hierro, el calcio, el sodio. Y tener una ausencia de ellos va a producir diversos problemas en los organismos, debilidades óseas, desequilibrios metabólicos, entre otros. Podemos tener macrominerales como el calcio, que es uno de los minerales más abundantes dentro del cuerpo, que están en los huesos, en los dientes también. También hay oligoelementos como el hierro, que son necesarios en pocas cantidades, pero es vital para transportar oxígeno en la sangre. Necesitamos también el sodio, eh, no en exceso, ¿verdad? Necesitamos cantidades mínimas, eh, pero sí siempre es completamente necesario. Por otro lado, también tenemos las vitaminas, que son indispensables para el buen funcionamiento de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el resto del organismo. Son de vital importancia para la prevención de enfermedades. Hay distintos tipos de vitaminas, se pueden clasificar como liposolubles. Las liposolubles son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Estas se disuelven en grasa y si por ejemplo cocinamos una zanahoria que tiene vitamina A, el, el cuerpo la va a absorber, ¿verdad? Se almacenan en el cuerpo, por lo que no hay que estarlas consumiendo siempre. También hay vitaminas hidrosolubles, como las del complejo B, B12, B6, que se disuelven en agua. La vitamina K, por ejemplo, esta vitamina ayuda a la adecuada coagulación de la sangre. Vamos a ver que tenemos distintos grupos de alimentos.
que los podemos clasificar en cereales, leguminosas y verduras harinosas, en vegetales y frutas, productos de origen animal y grasas y azúcares. Esta es una pirámide alimenticia, ¿verdad? Y vamos a ver cada uno punto por punto. Tenemos que los cereales y las leguminosas y las verduras harinosas, este grupo va a constituir la base de la alimentación diaria, es lo que más consumimos. Aquí se incluye el arroz, los frijoles, las pastas, las lentejas, los garbanzos, la papa, la yuca, el camote, todos estos. Se les llama que son la base de la alimentación porque no son nuestra fuente primaria de glucosa, que es el combustible para el cuerpo. Eh, Les había mencionado, ¿verdad?, que las arroz y los frijoles hacen un buen complemento porque al arroz le hace falta un aminoácido que lo tienen los frijoles y los frijoles les falta un aminoácido que lo tienen el arroz. Entonces, cuando lo consumimos juntos, arroz y frijoles, estamos consumiendo todos los aminoácidos que requiere el cuerpo humano. Tenemos las frutas y las verduras, que van a constituir el segundo grupo de mayor importancia para la alimentación, ya que los vegetales y las frutas van a aportar vitaminas y minerales muy importantes para el buen funcionamiento de la vista, de la piel, así como la prevención de enfermedades virales. Además que ayudan al buen funcionamiento del aparato digestivo porque previenen el estreñimiento. Esto es porque las frutas y las verduras también tienen fibra, y es lo que les mencionaba, que la fibra es muy necesaria para la motilidad estomacal, eso es el movimiento que tienen la comida en los intestinos. Cuando se habla de alimentación y nutrición, siempre se recomienda tener una dieta de distintos colores, de distintas frutas, porque los distintos colores nos sirven para ver distintos vitaminas y minerales que pueden contener las frutas, ¿verdad? Por ejemplo, el rojo, el tomate y la sandía, suele traer licopeno, que es bueno para el corazón, que es un metabolito secundario. El color anaranjado, como la zanahoria y la papaya, normalmente traen betacarotenos, que son buenos para la vista y para la piel. El color morado, como la remolacha y las moras, normalmente traen antioxidantes. Por esto las frutas y las verduras, ¿verdad?, son muy importantes en la nutrición humana. Tenemos productos de origen animal, son el tercer grupo de mayor importancia en la alimentación. Este grupo de alimentos debe estar presente diariamente en la alimentación de los niños y es necesario que aporte proteínas de excelente calidad, así como minerales como el hierro. Los productos de origen animal son más altos en proteína que si yo consumiera arroz y frijoles, ¿verdad? Entonces ahí la proteína está más concentrada. Y también que nos aportan hierro, que es necesario para el transporte de oxígeno en la sangre. Hay que tener cuidado también con los productos de origen animal porque en nuestra área, ¿verdad?, es un producto más crítico en lo que respecta a la inocuidad. Es de mayor cuidado porque un producto de origen animal es un caldo de cultivo para los microorganismos. Tenemos también las grasas y los azúcares. Este grupo debe consumirse con moderación, especialmente en los niños, porque pueden consumir golosinas en exceso, como la repostería, ¿verdad?, que puede provocar, además de obesidad, también problemas de caries en los dientes. Por ejemplo, las proteínas y los carbohidratos pueden aportar 4 calorías por gramo más o menos, mientras que las grasas aportan 9 calorías por gramo. Entonces quiere decir que las grasas son más densas energéticamente.
Nosotros en la industria de alimentos, además de usar el azúcar, ¿verdad? Para dar sabor, también se utiliza como conservante. Les decía la clase pasada, ¿verdad? Se recuerdan de la AW, que un producto alto en azúcar va a tener un AW menor, por lo que va a evitar el crecimiento microbiano. Ahora vamos a ver diferentes técnicas de cocción. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Todo claro con las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas. Ok, bueno, vamos a ver las técnicas de cocción. Todos los alimentos se pueden preparar de distintas formas. Conocer diferentes métodos de cocción nos va a permitir aprovechar el equipo con los que se cuenta, así como variar las preparaciones que se están planeando y garantizar un balance nutricional de los platillos ofrecidos. Aquí es importante recordar la inocuidad, ¿verdad? Que trata sobre servir alimentos inocuos que no nos vayan a causar ninguna enfermedad, que estén libres de patógenos. Entonces la cocción nos va a ayudar a mantener la inocuidad. La cocción también nos va a ayudar con que el alimento sea digestible. Esto va a hacer que los nutrientes sean más asimilables por el cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo carne cruda y yo como carne cocinada, el cuerpo va a absorber una mayor cantidad de nutrientes y una mayor cantidad de proteínas de una carne cocinada, porque ya es más digestible. Además, que las técnicas de cocción también nos van a ayudar a una palatabilidad. Eso es que los productos tengan un mejor sabor y un mejor aroma, que sepan más rico. Bueno, tenemos un guiso, que el término guiso se utiliza principalmente para carnes. Significa sellar primeramente la carne hasta formarle una costra y luego una vez hecho esto hay que sacar la carne de la olla, eliminarle la grasa y luego se le agrega líquido y se introduce nuevamente la carne. Se deja cocinar sin permitir que llegue al hervor. Constantemente hay que mover la carne y mantenerla a fuego lento. Cuando se hace un guiso, normalmente pasa una reacción química, que es una reacción de Maillard, que esto es una transformación de las proteínas. Esto es lo que le da el color de las carnes y también los sabores que se obtienen, ¿verdad?, cuando se cocinan. Es esta reacción de Maillard. Además, el guiso usa un calor húmedo y lento, porque esto es ideal para los cortes de carnes más duros, porque el colágeno, que el colágeno es duro, se derrite con el tiempo y se convierte en gelatina, dándole una textura más suave y hace que se deshaga en la boca. Eso hace también que el caldo eh, agarre una textura más, este, como más espesa. Es el colágeno que se disuelve en el agua. Está la cocción a presión. Este método únicamente se hace en una olla especial que posee un cierre hermético. Este método requiere una pequeña cantidad de líquido, lo cual permite que las vitaminas solubles en agua se conserven en los alimentos. ¿Por qué funciona la cocción a presión? Porque al aumentar la presión dentro de la olla, el agua ya no hierve a los 100 grados, sino que si yo tengo una olla, que yo estoy haciendo una sopa y estoy hirviendo, yo en una olla normal, tapada, digamos, o abierta, la temperatura máxima que va a llegar es a 100 grados. Esto porque el agua ya a más de 100 grados se comienza a evaporar. Pero si yo lo estoy cocinando bajo presión, a una presión superior, ¿verdad?
que se obtiene en una olla de presión, el agua puede calentarse hasta los 120 grados sin que se evapore. Entonces esto es lo que pasa cuando se cocina a presión, que se alcanza una mayor temperatura. Tenemos el baño María, que se puede utilizar para hacer diferentes tipos de recetas, algunas veces salsas. Consiste en colocar una cacerola pequeña sobre agua caliente que está contenida en un recipiente más grande y después se pretende mantener los alimentos fuera del fuego directo, que requiere menos cuidado y hay menos posibilidades de que se quemen. El baño María es muy utilizado, por ejemplo, en los buffets, en las barras de los buffets. Normalmente estas bandejas de acero inoxidable están en agua, que el agua está calentando, se está hirviendo. Aquí en un baño María no hay un riesgo menor de que la comida se vaya a quemar. Y lo que hay que tener cuidado es que se enfríe. Hay que estar velando por la temperatura, ¿verdad? Y siempre cuando hacemos un baño María, estamos calentando algún producto que esté a una temperatura superior a los 60 grados Celsius, ¿verdad? Para evitar que las bacterias se multipliquen y estar fuera de la zona de peligro, que ya lo hemos hablado. ¿Se recuerdan cuál era la zona de peligro? ¿De qué a qué temperatura iba la zona de peligro? Bueno, la zona de peligro iba de los 4 o 5 grados a los 60-61. Tenemos el blanqueado, que para blanquear un alimento hay que ponerlo 30 segundos, de 30 segundos a 4 minutos en agua hirviendo, ligeramente salada, pasándolo luego por agua helada para detener la cocción. El blanqueado permite que un ingrediente se cocine solo un poco, evitando la decoloración del mismo. Algunas veces este también se le llama un proceso de escaldado. ¿Y por qué este procedimiento? ¿Por qué un choque térmico al final, verdad? Esto es para que se haya una inactivación enzimática, que los vegetales tienen enzimas vivas que hacen que maduren y luego se pudran o cambian de color. Entonces hacer este proceso va a apagar las enzimas. Si yo tengo un brócoli crudo sin blanquear, en un mes ya va a estar café y con mal sabor. En cambio, si yo lo blanqueo antes, va a tener una vida útil de mayor tiempo y se va a mantener verde y crujiente por más tiempo. Si yo lo almaceno en el congelador, por ejemplo. Tenemos la cocción al vapor, que para cocinar al vapor se requiere una olla doble cuya parte superior esté perforada con agujeros grandes. Aquí es donde se coloca alimento y se cocina con el vapor de agua que se pone abajo, que está hirviendo. Es importante mantenerlo tapado para evitar que el vapor se escape y eh, cocine los alimentos, ¿verdad? Este método es muy útil para ayudar a mantener las vitaminas, especialmente las del complejo C y las del P, que se escapan o se disuelven en el agua. Entonces, con este método al vapor, se van a mantener más las vitaminas cuando son hidrosolubles. Tenemos también hervir, que en este caso el agua es la única fuente de calor. Consiste en cocinar el alimento en esa agua hirviendo durante unos minutos, con la ventaja de que este método es que el agua se puede utilizar como base para sopas u otras preparaciones y así se pueden aprovechar las vitaminas que se van a solubilizar en el agua. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro?
Ok, seguimos. Tenemos la fritura profunda, que consiste en colocar un alimento en aceite o grasa a una temperatura de 100 grados centígrados a 200 grados y se va a cocinar uniformemente. La absorción de la grasa será menor si la grasa está lo suficientemente caliente. Esto es cuando se hace una fritura. Cuando se le echa una papa en el aceite y burbujea, esto no es que el aceite esté hirviendo, es el agua del alimento que se está evaporando rápidamente. En ese espacio lo que deja es el agua al salir y pasa aceite. Por eso si el aceite está muy frío no va a sellar rápidamente y el agua va a salir más despacio y le entra demasiada grasa al producto. Hay que tener cuidado cuando realizamos este tipo de cocción, ¿verdad? De fritura, de si tenemos el aceite hirviendo, no colocar abruptamente un alimento congelado, un alimento alto en agua. Ustedes pueden buscar en internet qué pasa si usted tiene una olla de aceite hirviendo y usted le echa, por ejemplo, un pavo entero. Eso explota literalmente, porque el alimento contiene mucha agua y el aceite al estar hirviendo, este, todo el agua se evapora inmediatamente, entonces eso provoca una explosión. Tenemos el glaseado y el gratinado, que consiste en colocar un alimento en el horno y en la superficie, adicionar una salsa o bolitas de mantequilla a fin de que el color de la superficie sea café o dorado. Este alimento se puede cubrir con papel aluminio para terminar su cocción. Aquí pueden pasar dos tipos de reacciones. Si hay azúcares, puede haber una caramelización de los azúcares, o si hay proteínas y carbohidratos, también puede pasar una reacción de Maillard. Este método es puramente para mejorar la apariencia y el sabor, no necesariamente para hacer una cocción interna del producto, ¿verdad? Ya el producto internamente tiene que estar cocinado, sino que es para una capa estética superior, ¿verdad? Tenemos el escalfado, que este procedimiento se puede utilizar para la mayoría de los alimentos. Consiste en colocarlos en agua que no haya llegado al punto de ebullición. El líquido de cocción se puede sazonar a gusto. Escalfar es cocinar en líquido sin hervir. ¿Para qué sirve? Bueno, es ideal para alimentos delicados como los huevos o pescados que se rompen con la turbulencia de las burbujas del hervor. Además están a temperatura. A esta temperatura las proteínas se coagulan suavemente, quedando más tiernas que si las fuéramos a hervir a un fuego alto. Cuando se hace esto, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado es alcanzar temperaturas superiores a los 60 grados para que el alimento siempre sea inocuo. Tenemos el flameado, que los alimentos se van a someter a este método de cocción, por lo que generalmente deben escalfarse previamente. Este método consiste en verter una pequeña cantidad de licor directamente sobre el alimento colocado en una sartén para freír. El alcohol se va a evaporar rápido, pero el alimento adquiere el sabor característico. El alcohol, cuando se le aplica un flameado, ¿verdad? Una comida, no necesariamente se evapora o se quema completamente. Queda un porcentaje siempre en los alimentos. Esto va a permitir que quede un sabor característico. Tenemos el método cocción de asado a la parrilla, que se utiliza principalmente para carnes, las cuales se bañan con algún condimento y se cocinan sobre una fuente de calor a fuego alto, utilizando el carbón o una plancha caliente o la parrilla, que debe estar bien aceitada para sellar los alimentos. La carne se debe voltear constantemente para evitar que se pegue. Aquí la fuente de calor está abajo de la parrilla, puede ser carbón, una resistencia o, o fuego a gas.
Cuando realizamos un asado a la parrilla hay que intentar evitar quemar los alimentos porque puede ser algunas veces muy fácil que se quemen, ¿verdad? Entonces hay que tener este cuidado. Tenemos el método de barbacoa, que se lleva a cabo en asadores que se encuentran en hornos. De esta manera se cocinan uniformemente los alimentos, por lo general la carne va girando y se va cocinando uniformemente. La barbacoa implica una cocción lenta y más indirecta, también con el humo, con el humo que se genera dentro del horno. Tenemos al horno también, que consiste en someter el alimento a un calor seco. La ventaja de este método de cocción es que se utiliza poca grasa para la cocción de los alimentos. También hay hornos de convección que tienen un ventilador, que el ventilador rompe la capa de aire que rodea el alimento, haciendo que se cocine hasta un 20-30% más rápido y de forma más pareja que un horno convencional. Una freidora de aire es un horno de convección pequeño. Tenemos los microondas, que es un método de cocción muy rápido, que las ondas de energía promueven, que produce el horno, activan el agua contenida en los alimentos y el movimiento del agua hace que genere un calor para cocinarlo. Normalmente se utiliza para recalentar, ¿verdad? Las microondas, las ondas microondas dentro del horno microondas, hacen vibrar a las moléculas del agua de una forma violenta, que esta vibración, que comienzan ellas a vibrar, genera una fricción interna y que esta fricción va a generar calor. Hay que tener en cuidado con la cocción por microondas, con los puntos fríos. Todo nos ha pasado, ¿verdad? Que estamos cocinando algo en el microondas, bueno, calentando algo en el microondas, la comida, y que el calentamiento no es uniforme. Esto es por la forma en la que las ondas viajan dentro del microondas. Pueden haber zonas que no le estén pegando las ondas microondas y que en esa parte el agua dentro de los alimentos no está vibrando y no se está calentando. Entonces, lo más recomendable siempre que estemos revolviendo la comida, ¿verdad? Vemos de nuevo el término de contaminación cruzada, que es la transferencia de contaminantes físicos, químicos o microbiológicos de una superficie a un alimento. Esto es contaminación cruzada. Y siempre el ejemplo más típico y más común es el de la tabla de picar. Si yo tengo una tabla de picar que partí el pollo y después este pollo ya lo cociné o lo freí como quise, y si no lavé esta tabla de picar, ahí mismo llego y corto vegetales para la ensalada, bueno, ahí hay una contaminación cruzada. ¿Por qué? ¿Por qué hay contaminación cruzada? Bueno, porque el pollo puede tener microorganismos como la salmonela, que si yo lo voy a cocinar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque con la cocción estos microorganismos mueren. Pero si yo tengo vegetales que los paso, que los voy a utilizar para una ensalada, bueno, aquí no pasan por un proceso de cocción. Entonces ahí el microorganismo sí nos va a llegar a ser perjudicial, ¿verdad? La contaminación cruzada es cuando tenemos a un elemento contaminado, es que sirve de vehículo para los microorganismos para trasladarlos de un alimento a otro. Entonces nosotros como manipuladores de alimentos tenemos que tener mucho cuidado para evitar este viaje de los microorganismos, ¿verdad? Pueden haber dos tipos de contaminación cruzada, directa, que es cuando es alimento con alimento. Por ejemplo, en la carne, si yo tengo que la sangre de una bolsa de carne está cayendo y cae sobre otro producto.
directo en la refri, ¿verdad? Y es una contaminación directa. O indirecta, que es a través de utensilios o las manos sucias de las personas, que es bastante común. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, que por ejemplo, contaminación cruzada es cuando los microorganismos presentes en un alimento crudo pasan a uno cocinado o listo para comer. Esta transferencia de microorganismos puede ocurrir a través de las manos, de los equipos, de los utensilios, durante la preparación o el servicio de los alimentos. Por eso es común que se utilice un código de colores, por ejemplo, para las tablas de picar. Las rojas normalmente se utilizan para carnes crudas, las amarillas para pollo crudo, las verdes o blancas para vegetales y alimentos listos para comer. A veces las blancas también se utilizan para pescado. Y esta separación nos va a servir como una barrera para evitar que los microorganismos pasen eh, de un alimento a otro y puedan contaminar como una ensalada. Si yo tengo una tabla verde, que es con la que yo siempre pico los vegetales, bueno, esta tabla siempre es de vegetales, entonces no va a haber riesgo de contaminación cruzada. Otro ejemplo ocurre cuando no se elimina totalmente el detergente durante un lavado de equipos o utensilios, ya que estos residuos están en la sustancia química que se transfiere al alimento y que tiene contacto directo con la superficie del utensilio o equipo. Recordemos que limpiar y desinfectar son cosas diferentes. El limpiar es nada más eliminar abrasivamente la suciedad más externa de un alimento y la desinfección ya es cuando se eliminan las bacterias. Otro ejemplo, vamos a ver, Lola preparó una comida para irse de día de campo con su familia. Ella preparó pollo y una ensalada verde. Para empezar, cortó primero el pollo crudo y luego en la misma tabla, con el mismo cuchillo, cortó la lechuga y el tomate para la ensalada. No se lavó la tabla ni el cuchillo y una vez que toda la comida estaba lista, salieron muy contentos rumbo al parque donde disfrutaron un lindo día de campo. Ya en la noche, Lola y su familia empiezan a sentir dolor de estómago y náuseas. Bueno, aquí es porque una contaminación cruzada, una infección tal vez de salmonela, que es lo más común en el pollo. Si se tiene que el pollo es un alimento más sucio, por decirlo microbiológicamente, ¿verdad? Que está más cargado de bacterias, pero se va a cocinar, va a matar las bacterias. Pero si en la ensalada, que es un alimento más limpio, que se va a cocinar crudo, al juntarlos a través del cuchillo y la tabla, se convirtió esto en un arma biológica porque nos fue a enfermar. Ya esos alimentos no eran inocuos. ¿Qué ocurrió? El pollo estaba contaminado con salmonela y al no lavar ni la tabla ni el cuchillo antes de cortar la ensalada, los microorganismos del pollo pasaron a la ensalada. Los microorganismos se multiplicaron en la ensalada porque la ensalada no recibió ningún tratamiento térmico después de cortada y eso provocó la enfermedad de transmisión alimentaria, la ETA. Recordemos que bacterias como la salmonela necesitan diferentes cosas, necesitan comida, necesitan humedad y tiempo. Y aquí en este caso les dimos las tres. La ensalada les dio la comida y la humedad y se les dio el tiempo para que se reprodujera. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Vemos el abuso de temperatura. Es cuando los alimentos son servidos, preparados o almacenados a temperaturas en las cuales no se eliminan los microorganismos o se favorece el crecimiento de los mismos.
ahí se dice que se está cometiendo abuso de temperatura. Recordemos de nuevo la zona de peligro, ¿verdad? De 5 a 60 o a 70 grados Celsius. Veíamos la clase pasada de que las bacterias se reproducen exponencialmente. Entonces, si yo tengo una, en 20 minutos tengo dos, y después se van multiplicando, ¿verdad? Exponencialmente. Repasamos de nuevo la zona de peligro, que es entre 5 y 60 grados. La mayoría de las bacterias, levaduras y mohos crecen y se multiplican en este rango de temperaturas. Por ello es necesario evitar que los alimentos estén en estas temperaturas por mucho tiempo. Si los alimentos se mantienen en este rango de temperatura, las bacterias se multiplican rápidamente a tal grado que podrían causar una enfermedad alimentaria. Les pregunto, ¿podemos tener alimentos que pueden estar en esta zona de peligro, que no van a presentar ningún tipo de problema? ¿Qué creen ustedes? ¿O creen que esta zona de peligro va a ser peligrosa para todos los alimentos? ¿O no es peligrosa para todos los alimentos, solo para algunos? Bueno, no es para todos los alimentos, ¿verdad? Son para los alimentos eh, que son más altos en agua. Por ejemplo, un alimento seco, como un pan, se puede mantener en a este rango de temperaturas, que al tener una actividad de agua muy baja, no va a representar un peligro, ¿verdad? O una galleta tampoco, una conserva, una mermelada, no va a tener ningún problema en estar en esta zona de peligro, porque ya ellos mismos este, no tienen alguno de los elementos para que las bacterias se multipliquen. Pero si las bacterias tienen todos los elementos para multiplicarse, esta zona de peligro es fatal. Ellas se van a multiplicar exponencialmente, siempre. Si les limitamos de alguna forma el acceso al agua, por ejemplo, este, ya este alimento no va a ser de riesgo. Vamos a ver ejemplos de abuso de temperatura durante la cocción. Cuando un alimento no alcanza la temperatura interna suficiente para matar a los microorganismos patógenos, o durante el servicio, cuando un alimento debe servirse caliente o un alimento que debe servirse frío, se deja a temperatura ambiente por mucho tiempo. Esos son ejemplos de abuso de temperatura. Algunos consejos para evitar el abuso de la temperatura: va a ser una adecuada congelación, una adecuada descongelación, una buena cocción, un buen enfriamiento, mantener las temperaturas y el trato que vamos a tener con los sobrantes. La inocuidad no solo es en un momento, sino que es en toda la cadena de producción, ¿verdad? Si rompemos la cadena de frío en el transporte o en la descongelación, no importa que también se vaya a cocinar el producto después, ya perdió calidad y seguridad. Un buen sistema de calidad va a monitorear la temperatura, ¿verdad? En todos los pasos. Vamos a ver la congelación, que idealmente los alimentos deben ser congelados completamente a temperaturas inferiores a los 18 grados, con el fin de mantener sus características sensoriales cuando estos se descongelan. Cuando ya hay temperaturas menores a 0 grados, ya inicia el proceso de congelación.
porque ya a 0 grados el agua se congela, ¿verdad? La congelación de los alimentos es una forma de reducir el riesgo de contaminación, pues los microorganismos no logran reproducirse, dado que el agua se encuentra congelada y no disponen de ella. Aquí lo importante a tener en cuenta es reproducirse, ¿verdad? Si ya contamos con microorganismos ahí, los microorganismos no se van a morir en la congelación. Las bacterias que hay en el pollo no se van a morir porque yo lo congele. Ellas van a seguir ahí, inactivas. Eso sí, no se van a estar multiplicando, pero ellas se van a mantener ahí inactivas. Un proceso de congelación sí puede, eh, creo que les mencioné en una clase anterior, matar parásitos. Por ejemplo, hay un parásito en los pescados que se utilizan para el sushi que se congela a temperaturas menores a los 70 grados y con esta congelación sí mata el parásito. Entonces no requerimos de un proceso de cocción para, para hacer este alimento inocuo. Entonces podemos consumir este pescado crudo adecuadamente. La descongelación de los alimentos es una actividad común en los establecimientos de comida. Nunca descongela a temperatura ambiente. Cuando usted hace esto, la superficie de los alimentos se descongela primero y alcanza pronto la temperatura ambiente y así crece los microorganismos. No es recomendado descongelar afuera. Una descongelación a temperatura ambiente va a favorecer la rápida multiplicación de microorganismos. ¿Cuál es el método adecuado de descongelación? Bueno, el método adecuado es o bajar los productos que tenemos en el congelador a la refrigeradora y darle un día, 2 días para que se descongelen adecuadamente, o si no, eh, congelado, comenzar el proceso de cocción rápidamente en el microondas. Puede ser, o por ejemplo, si tengo un pollo y lo pongo a hervir de un solo. ¿Ves? Aquí tenemos los métodos de descongelamiento, que en un refrigerador que mantenga todos los productos a temperatura entre 0 y 5, este método es el más recomendado, ya que no permite que el producto alcance la zona de peligro. Eso sí, requiere buena programación, dependiendo del tamaño del corte, ¿verdad? O el tamaño del producto que yo tenga congelado, puede tomar varios días. Si yo tengo una chuleta unitaria, ¿verdad? Solita, tal vez si yo la dejo de hoy para mañana ya se me va a descongelar, pero si yo tengo un pavo entero, va a durarme hasta 3 días descongelando. Y si no, como parte del proceso de cocción, se utiliza el horno de microondas, que el alimento descongelado debe ser separado inmediatamente. Se puede dar también una cocción directa, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, eh, tortas de carne para las hamburguesas, yo puedo agarrar esa torta de carne congelada y tirarla al sartén directamente. También hay otro método de descongelamiento, que es con un chorro de agua. Este es más rápido que dejarlo a- al aire libre, digamos, pero eh, y vamos a estar consumiendo agua, ¿verdad? Y es un chorro de agua constante. No es tener un producto que yo lo dejo en un tarrito con agua. No, eso no es adecuado. Con un chorro continuo de agua, sí, ahí se va a dar un descongelamiento bastante rápido y eh, más estable para el producto. Tenemos que la cocción es que los alimentos crudos, especialmente los de origen animal, pueden contener microorganismos patógenos. Estos alimentos, como la carne, el pescado, el pollo, los mariscos y los huevos, deben ser preparados o servidos, no deben ser preparados o servidos crudos o medio cocinados. Siempre tiene que haber una adecuada cocción de los alimentos. Por lo que les mencionaba, en el caso del pescado para el sushi, que se consume crudo,
hay que pasar por este proceso de congelación, ¿verdad? Que les mencionaba antes. Tenemos el enfriamiento, que los alimentos deben pasar a través de una zona de peligro lo más pronto posible, lo más rápido. Por lo tanto, no es recomendable la práctica de enfriar los alimentos a temperatura ambiente. Una vez que los alimentos hayan sido cocinados y enfriados correctamente, se deben almacenar siempre entre 0 y 5 grados. 0 y 5 grados está fuera de la zona de peligro. Para enfriar algún alimento se puede utilizar un baño con hielo, que es colocar la olla del alimento que tengamos, ¿verdad? Con hielo y agua y se va a enfriar rápidamente. Se puede utilizar también un chiller, que es un equipo especial que congela con aire a alta velocidad. Y también es importante tener en cuenta el tamaño de la porción, ¿verdad? Si yo tengo una olla grande, esa olla grande de 10 litros va a durar mucho tiempo en enfriarse, porque todo está contenido y concentrado en un solo punto. Pero si yo esta olla de 20 litros distribuyo en 20 envases pequeños, se va a enfriar más rápidamente. Mantener la temperatura. Es importante mantener la temperatura de los alimentos que se van a servir fríos o de los alimentos cocinados que se van a servir calientes. Y también cuando recalentamos los alimentos. Aquí en esta gráfica, ¿verdad? Vemos las temperaturas y la zona de peligro. Cuando hay que tener alimentos fríos, es mantenerlos a una temperatura menor a 5 grados. Hay que tener cuidado en siempre velar que esas temperaturas se cumplan, ¿verdad? Es un detalle de control de calidad que hay que tener en cuenta. Los cocinados, que los alimentos cocinados se van a servir calientes. Es importante mantenerlos suficientemente calientes a más de 60 grados durante el tiempo que dura el servicio. De esta manera se evite el posible crecimiento de microorganismos cuando la temperatura es favorable. Tenemos que cuando se recalienta los alimentos cocinados en días anteriores o varias horas antes de servir el mismo día, hay que recalentarlos rápidamente a 75 grados como mínimo en el centro del producto. No es recomendable recalentar varias veces los sobrantes. Y con los alimentos sobrantes se deben seguir las siguientes recomendaciones. Este, Hay que tener termómetros, ¿verdad? Hay que almacenar los sobrantes en envases pequeños y poco profundos. Usar los sobrantes de alimentos una vez y luego descartarlos. Y nunca mezclar con alimentos frescos. Es importante también con los alimentos sobrantes, ojalá etiquetarlos y poner las fechas de verdad que están ingresando a la refri y que usar el sistema de inventarios PEPS, que es el primero en entrar, primero en salir. Así todo va a salir más rápidamente. Es importante meterles el nombre del producto, la fecha y no tenerlos más de una semana en la refrigeradora. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Y aquí finalmente tenemos otra imagen de la zona de peligro. Y hasta acá llegaríamos la clase de hoy. Hasta acá estaríamos con la clase de hoy, estudiantes. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches, buenas noches. Bueno, si ninguno tiene ninguna duda, entonces hasta acá estaría la clase.